Esto es Lo que no me dijeron, un podcast sobre lo que se ha callado, lo que se ha distorsionado y lo que aún merece ser contado. Soy Pierre Brastain y aquí hablamos con el alma abierta, de fe, de historia, de cuerpos y de verdad, con amor, con contexto y sin miedo. Hoy vamos a hablar de Corintios, ese texto que supuestamente condena a los homosexuales a no heredar el reino de Dios. Pero antes de entrar al texto, es importante recordar algo. Las cartas de Pablo no son declaraciones abstractas sobre la humanidad en general. Son respuestas pastorales, dirigidas a comunidades específicas, con problemas específicos. En el caso de la Primera de Corintios, Pablo está respondiendo a divisiones, conflictos éticos y preguntas sobre la moralidad dentro de una iglesia diversa y compleja. En la Primera de Timoteo, la preocupación gira más hacia el liderazgo y la corrección de falsas enseñanzas. Esto nos da una pista. Cuando leemos estas listas de pecados, debemos preguntarnos primero, ¿qué está tratando de resolver Pablo? No solo qué palabras aparecen. Entonces, uno de los textos más usados para condenar a las personas LGBTQ aparece en la Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Ahí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, maloquí, ni los que se echan con varones, arsenoquité, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. También aparece una palabra similar en la Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 10. Ahí dice, la ley es para los transgresores, para los impuros, los homosexuales, arsenoquité, los secuestradores, los mentirosos y perjuros. En algunas traducciones modernas, especialmente en inglés, las dos palabras griegas se traducen como homosexual. Son maloquí y arsenoquité. Pero aquí viene el primer problema. La palabra homosexual no existía en el griego antiguo. De hecho, ni siquiera existía en ningún idioma hasta el siglo XIX. La palabra homosexual fue utilizada por primera vez en 1869 por Carl Maria Kertbeny, un escritor austrohúngaro. Su objetivo, oponerse a las leyes que criminalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo. Era un término legal, un término médico, no teológico, y no existía en el mundo de Pablo. Entonces, ¿cómo llegó a aparecer en las Biblias del siglo XX como si siempre hubiera estado ahí? El cambio ocurrió en 1946, cuando la Revised Standard Version, RSV, o versión estándar revisada, introdujo por primera vez el término homosexuals en la traducción de estos versículos, homosexuales. Antes, traducciones como la King James Version decían abusers of themselves with mankind, una expresión ambigua sin referencia a orientación sexual, pero que vagamente puede traducirse a los que abusan de sí mismos con los hombres. Otras versiones usaban términos como sodomitas y masturbadores. Masturbadores se encuentran en algunas ediciones alemanas y comentarios bíblicos del siglo XIX. O lujuriosos, en glosas paráfrasis barrocas, lo cual refleja las ansiedades culturales y teológicas de su tiempo. Pero la versión estándar revisada optó por una traducción controversial,
homosexuals, homosexuales. Una palabra moderna con connotaciones sociales, médicas y legales que no existían ni en el idioma original ni en el pensamiento de Pablo. Ese cambio marcó un antes y después, porque convirtió una expresión ambigua en una condena concreta. Y esa condena fue utilizada para justificar discriminación, leyes punitivas y décadas de rechazo teológico. Arsenoquité y Maloquí son palabras raras. No aparecen en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Y fuera de la Biblia, su uso era escaso y ambiguo. De hecho, arsenoquité parece ser una palabra formada o inventada por Pablo. No se ha encontrado en ningún texto griego anterior a sus cartas. Algunos estudiosos creen que la formó a partir de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, específicamente de Levítico, capítulo 18, versículo 22, y Levítico, capítulo 20, versículo 13, donde se condenan ciertas prácticas sexuales entre hombres. Pero, aunque sepamos su origen, no tenemos claridad sobre su uso. Su significado exacto sigue siendo debatido incluso entre expertos bíblicos y lingüistas. Esto ya debería hacernos pensar. ¿Cómo puede alguien usar con tanta certeza una palabra que ni siquiera estaba clara en su contexto original? Vamos por partes. En el mundo grecorromano, Malaquí no era un término clínico ni una referencia a una identidad sexual. Era un insulto moral. Los hombres estaban socializados para representar la virtus, fuerza, autocontrol, disciplina. Ser blando era sinónimo de debilidad, falta de carácter o decadencia moral. Un hombre que lloraba, que mostraba vulnerabilidad o que cuidaba demasiado su apariencia podía ser llamado malacós. Literalmente, Malaquí significa suaves o blandos. En textos antiguos se usaba para describir telas delicadas, comida que se deshacía. En contextos morales, se aplicaba a hombres que no encajaban en el ideal de dureza y virilidad, a veces como insulto contra lo afeminado, lo perezoso o lo hedonista. Así que cuando Pablo incluye esta palabra, probablemente no está condenando una orientación sexual, sino criticando un estilo de vida percibido como indulgente y sin disciplina. El académico Dale Martin sugiere que Maloquí tenía más que ver con género que con sexualidad, una crítica a lo femenino dentro del cuerpo de un varón. En otras palabras, no es una condena al amor entre personas del mismo sexo, sino una expresión de los estereotipos de género y el machismo de su época. ¿Y Arsenoquité? Arsenoquité ha desconcertado a generaciones de traductores. No existe en ningún otro texto griego anterior a Pablo, y su significado ha sido reconstruido a partir de su forma, uso limitado y su contexto. Arsenoquité está compuesta por dos raíces griegas, arsen, varón, y koité, cama o acto sexual. Literalmente, algo así como los que se acuestan con varones. En los pocos textos donde aparece fuera de la Biblia, como en el Acta Archelae del siglo III, o en los escritos patrísticos posteriores como los de Juan Crisóstomo, Arsenoquité suele aparecer junto a pecados graves, como la explotación sexual, el abuso de poder o la avaricia, y está más asociada a dinámicas de opresión que al deseo mutuo entre personas del mismo sexo. Algunas interpretaciones sugieren que Pablo se refería a la prostitución ritual,
a los abusos sexuales en relaciones de poder o a personas que usaban el sexo como forma de explotación. En otras palabras, no a las personas LGBTQ, sino al uso del sexo para dominar, controlar o lucrar. Incluso algunos diccionarios bíblicos reconocen que no hay consenso. Por ejemplo, el diccionario griego-inglés del Nuevo Testamento y de otros textos cristianos primitivos, o The Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, conocido como BDAG, admite la ambigüedad de arsenoquité y sugiere posibles asociaciones con prácticas abusivas o explotadoras. Otros recursos, como el Léxico Louw-Nida y el Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento, o The New International Dictionary of New Testament Theology, también subrayan que el término carece de una definición clara y unívoca. Y sin consenso, ¿por qué traducirlo como una condena absoluta? Un dato importante sobre las traducciones bíblicas. Antes de 1946, las Biblias no usaban la palabra homosexual en estos versículos. En la Reina Valera de 1909, el versículo decía: ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Una traducción literal quizás, pero sin referencia explícita a una orientación sexual. En la King James Version de 1611 leemos abusers of themselves with mankind, una frase ambigua que sugiere un tipo de práctica, no una identidad. El lenguaje era más general, reflejando las limitaciones y perspectivas teológicas de la época. En algunas versiones aún más antiguas, como ciertas glosas de la Biblia en latín o en alemán, se usaban expresiones como los que hacen lo que es contra naturaleza, una forma genérica de condenar prácticas percibidas como fuera del orden establecido, pero no definidas con precisión. Esa decisión no fue menor. Fue un giro interpretativo que alteró la forma en que generaciones enteras leyeron ese pasaje. La introducción de la palabra homosexual en las Biblias modernas no fue una cuestión neutra. En 1946, un comité de traducción decidió insertar ese término en la versión estándar revisada, y otras versiones lo replicaron. Ese cambio ha sido documentado en archivos y cartas del comité de traducción. No fue una simple corrección textual, sino una decisión con implicaciones teológicas profundas. Ese cambio fue devastador, porque convirtió un término vago en una condena precisa. Y esa condena fue usada para justificar discriminación, terapias de conversión e incluso leyes. Recuerdo que cuando era adolescente me topé con ese versículo en la Biblia. No decía Maloquí ni arsenoquité. Decía simplemente: los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Me quedé en silencio. Cerré el libro y por horas me pregunté si todo lo que sentía me alejaba de Dios, si mi existencia ya estaba condenada. No se lo dije a nadie, pero por años esa sola palabra me mantuvo alejado del Dios cristiano. Es así como una palabra mal traducida cambió la vida de millones de personas. ¿Cuántas personas abandonaron su fe por un término mal entendido? ¿Cuántas familias se rompieron por una traducción sin consenso? ¿Cuántas oraciones se quedaron sin respuesta
por miedo o por vergüenza. No solo es un error lingüístico, es una herida espiritual. Y esa herida merece ser sanada con verdad. Porque cuando un error se repite como verdad, termina convirtiéndose en violencia. Jesús no escribió ninguna palabra en el Nuevo Testamento, pero sí dejó un mandamiento central. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No dijo, lee las palabras ambiguas de Pablo y úsalas para excluir. Dijo, ámense. Y por eso, si tu interpretación de la Biblia lleva al odio, a la exclusión, no estás interpretando con el corazón de Cristo. Tal vez el problema no es solo lo que dice el texto. Tal vez es lo que decidimos que diga. Estas palabras, maloquí e arsenoquité, son complejas, poco frecuentes y profundamente ligadas a su contexto. Reducirlas a homosexual no es fidelidad bíblica, es mala fe hermenéutica. La historia de la fe no está escrita en piedra, está viva. Y como toda historia viva, necesita releerse con honestidad, con amor y con cuidado. Tal vez el error no fue solo leer mal el texto. Tal vez el error fue olvidar el corazón del mensaje, que todo se resume en el amor. Si este episodio te tocó, compártelo, porque quizás alguien necesita saber que no tiene que sentir esa soledad que duele. En el próximo episodio de Lo que no me dijeron, volvemos a Sodoma. Esta vez, no en Génesis, sino en una carta del Nuevo Testamento que menciona el fuego eterno. ¿Qué está diciendo realmente el autor de Judas? ¿Y qué tiene que ver con los ángeles, la inmoralidad y el libro de Enoc? Nos vemos pronto en Lo que no me dijeron.